El hijo de la reina alienígena corrió y se escondió detrás de mí. Todos en el palacio quedaron conmocionados. El marco cristalino del portal zumbaba con energía que le dolían los dientes a Cal, una sensación con la que se había familiarizado durante el viaje de 3 días desde la Tierra. Cuando la puerta reluciente se disolvió detrás de él, se encontró parado sobre lo que parecían ser plataformas sólidas, translúcidas y ligeras que latían con un suave resplandor azul debajo de sus botas. El aire sabía a ozono y algo dulcemente metálico que le recordaba al joyero de plata de su abuela. «Bienvenido a Baldora», anunció su escolta. Una figura alta cuyo rasgo más llamativo era un par de orejas que se curvaban elegantemente hacia arriba como delicadas conchas. Trate de no salirse del camino. Los estabilizadores cuánticos aún no reconocen las firmas biológicas humanas y preferiríamos que nuestro primer invitado diplomático no cayera en picado a los jardines de cristal de abajo. Cal miró por encima del borde e inmediatamente se arrepintió. La ciudad se extendía increíblemente muy por debajo de ellos, sus agujas se retorcían a través de nubes que brillaban con su propio fuego interior. Correcto, permaneciendo en la pasarela resplandeciente. Lo tengo. Agarró su cartera diplomática con más fuerza, agradecido por su peso familiar. El escolta, que se había presentado como consejero Vex durante su reunión inicial en la estación Portal, hizo un gesto hacia una estructura que parecía crecer a partir de la forma pura del pensamiento. Sus paredes se movían entre la opacidad y la transparencia, revelando destellos de cámaras dentro de cámaras, todas conectadas por corrientes de luz que fluían. «La reina te espera en la sala del trono», dijo Vex, con las orejas alargadas temblando con lo que Cal esperaba que fuera diversión en lugar de molestia. Advertencia justa, nuestra arquitectura responde a estados emocionales. Trate de tener pensamientos tranquilos o, en cambio, podría encontrarse en las cocinas. La semana pasada, un representante comercial ansioso pasó 4 horas atrapado en un armario de ropa blanca que seguía reorganizándose. Mientras caminaban, Cal se maravilló de los orbes de cristal flotantes que pasaban a la deriva como medusas perezosas, cada uno proyectando patrones de arcoíris en las paredes cambiantes. Un orbe se acercó a su cabeza e instintivamente se agachó. El movimiento repentino provocó algo en los sistemas del palacio. El suelo bajo sus pies se onduló como el agua, y por un momento conmovedor, sintió que se hundía. «Relájate», dijo Vex, estabilizándolo con una fuerza sorprendente. «El palacio se acaba de familiarizar con usted. Piensa en él como un perro muy entusiasta que aún no ha aprendido a no saltar sobre los invitados». Las puertas de la sala del trono se abrieron como mercurio líquido, revelando un espacio que desafiaba todos los principios arquitectónicos que Cal creía entender. La cámara parecía extenderse infinitamente hacia arriba, su techo perdido y nieblas arremolinadas que ocasionalmente se unían en patrones fugaces. Se dio cuenta de los mapas estelares, que mostraban posiciones en tiempo real de galaxias distantes. La reina Hellera se sentó en lo que generosamente podría llamarse un trono, aunque parecía más una escultura viviente de luces y sombras entrelazadas. Sus orejas, más largas y curvadas con más gracia que Vex, captaban la luminiscencia ambiental y parecían brillar con su propio fuego interior. Era innegablemente hermosa de una manera que trascendía a las especies, pero sus ojos soportaban el peso de alguien que había visto demasiado de los rincones más oscuros del universo. «Embajadora Cal», dijo, su voz transmitía armónicos que las cuerdas vocales humanas no podían producir. «Eres más pequeño de lo que esperaba». «Su Majestad», respondió Cal, ejecutando lo que esperaba que fuera una reverencia apropiada. Las sesiones informativas diplomáticas no habían sido del todo claras sobre el protocolo de la corte baldorana. «Me siento honrado por su bienvenida, aunque debo mencionar que en realidad se me considera bastante alto según los estándares humanos». Un sonido que podría haber sido una risa recorrió la cámara, aunque Cal no pudo decir si provenía de la reina o del palacio mismo. «De hecho, confieso que nuestro conocimiento de la fisiología humana proviene principalmente de las transmisiones de entretenimiento que ocasionalmente rompen nuestras barreras cuánticas. La mayoría de tus héroes de acción parecen tener aproximadamente el tamaño de edificios pequeños». «Hollywood tiende a exagerar», admitió Cal, encontrándose inesperadamente a gusto a pesar de la abrumadora extrañeza de su entorno. «Prometo que no todos somos capaces de derrotar por sí solos las invasiones alienígenas». «Lástima», dijo la reina, y esta vez estaba seguro de que ella sonreía. Haría estas negociaciones considerablemente más sencillas. Las paredes de las cámaras de audiencia brillaban, mostrando lo que parecía ser un mapa tridimensional del espacio local. Las rutas comerciales pulsaban como arterias entre sistemas estelares, mientras que los flujos de datos fluían en idiomas que Cal no podía comenzar a descifrar. «Su especie desea establecer relaciones diplomáticas formales», continuó la reina L, su tono se volvió más serio. «Sin embargo, su propio planeta permanece dividido, sus gobiernos cambian constantemente. ¿Cómo podemos confiar en los acuerdos hechos con seres que parecen no poder ponerse de acuerdo entre sí?» Era la pregunta que Cal había estado teniendo, el que sus superiores habían pasado meses preparando para responder. «Su Majestad, la diversidad de pensamiento y la gobernanza no es debilidad, es fuerza. El ser humano se nutre de diferentes perspectivas, incluso cuando se llevan a los conflictos. Hemos aprendido que las mayores innovaciones que provienen de la colisión de las ideas, no en la uniformidad de pensamiento». «Una interesante filosofía», la reina reflexionó, aunque veo que llegan solos. «¿Dónde están estas diversas perspectivas de su especie los valores de tan alto?» La col rizada sentía aumento de calor en sus mejillas.
Bueno, hubo cierto desacuerdo sobre quién debería liderar la delegación. La Unión Europea quería enviar a su mejor lingüista. Los estadounidenses insistieron en su negociador estrella, y la cooperativa asiática exigió representación por sus contribuciones tecnológicas. Entonces, se comprometieron y me enviaron a mí, la única persona a la que ninguno de ellos se opuso particularmente. Las orejas de la reina se crisparon y Cal se dio cuenta de que estaba reprimiendo la risa. El diplomático seleccionó no por sus calificaciones excepcionales, sino por su excepcional falta de importancia. Fascinante. Quizás haya sabiduría en ese enfoque después de todo. Prefiero pensar que es diplomáticamente versátil, dijo Cal, manejando una sonrisa autocrítica, como una navaja suiza de relaciones internacionales. Los orbes cristalinos que flotaban por toda la cámara pulsaban al unísono, y Cal sintió un extraño calor bañarlo. El palacio, se dio cuenta, estaba aprendiendo a reconocerlo como algo más que una amenaza. Quedaba por ver si eso era bueno o malo. La reina Eyera se levantó de su trono con gracia fluida, y Cal notó como el mismo aire parecía brillar a su alrededor. El consejero Vex los acompañará a sus aposentos. Mañana, comenzamos el verdadero trabajo. Esta noche, trate de no activar nada que brille en este palacio que abarca aproximadamente el 90% de todas las superficies. Cuando salieron de la sala del trono, Cal no pudo evitar la sensación de que acababa de aprobar algún tipo de prueba que no sabía que estaba tomando. La primera mañana de Cal en Baldora comenzó con lo que supuso que era un suave timbre de despertador. El sonido melodioso se hizo progresivamente más fuerte hasta que se dio cuenta de que las paredes mismas le cantaban en armoniosa discordia. Tropezó desde su cama, una plataforma flotante que le había llevado 3 horas descubrir la noche anterior y saludó frenéticamente a la superficie brillante más cercana. «Detente. Por favor, estoy despierto». El canto cesó abruptamente, reemplazado por lo que sonaba sospechosamente como reírse de los sistemas ambientales de la habitación. Una voz suave emanaba de todas partes y de ninguna parte. «Buenos días, embajador Cal. Tiene 17 minutos para prepararse para su sesión de orientación cultural con el consejero Vex». 17 minutos. Cal corrió hacia lo que esperaba que fuera el baño, siguiendo las suaves luces azules que lo habían guiado allí la noche anterior. Sin embargo, en lugar de llevarlo a accesorios familiares, las luces lo llevaron a una cala al que contenía un solo pedestal coronado con lo que parecía ser una flor metálica. «Estación de limpieza activada», anunció la sala alegremente. «Retire todos los revestimientos orgánicos y sintéticos para una descontaminación óptima». Cal miró fijamente la cosa de las flores. Solo buscaba una ducha. Solicitud de procesamiento. Modo de ducha activado. Sin previo aviso, la flor se abrió como una rosa floreciente. Y Cal se encontró envuelto en una espuma rosada que sabía a fresas y se sentía como seda tibia. Lo cubrió por completo, se filtró a través de su pijama y lo dejó con el aspecto de haber sido atacado por una máquina de algodón de azúcar. Descontaminación completa. Ahora está un 47% más limpio que los estándares humanos de referencia. Solo el 47% de la col rizada escupió burbujas rosadas. ¿Qué se necesita para llegar a 100? Disolución molecular completa y reconstrucción. Esta opción no se recomienda para formas de vida basadas en carbono. Bien, me quedaré con el 47%. La espuma se disolvió instantáneamente, dejando su piel hormigueando y su pijama transformado en lo que parecía ser mercurio líquido en forma de ropa. La tela se movía constantemente, ajustando su ajuste y temperatura con un entusiasmo que la col rizada encontraba profundamente inquietante. Sus prendas se han actualizado con nanofibras adaptativas, explicó Dorum. Ahora anticiparán sus necesidades de comodidad y se ajustarán en consecuencia. Como para demostrarlo, la camisa intentó masajearle los hombros mientras que los pantalones intentaron realizar lo que parecía una acupuntura suave en sus piernas. Cal gritó y agarró su ropa original de su bolso diplomático, pero la nanotela parecía reacia a dejarlo ir, estirándose como caramelo antes de finalmente soltar su agarre. Para cuando llegó el consejero Vex, sus orejas alargadas prácticamente vibraban con una diversión apenas contenida. Cal estaba vestido con su propia ropa, pero seguía recogiendo espuma rosada de su cabello. «Veo que has conocido la estación de limpieza», observó Vex. «La primera vez siempre sale mal». El mes pasado, un representante comercial del sistema Centuri emergió completamente azul. Tomó semanas para que su color natural regresara. «La habitación intentó darme un masaje», murmuró Cal. «Oh, esa es la ropa. Los textiles valdoranos están diseñados para promover la salud y el bienestar. Tus prendas humanas probablemente están confundiendo el sistema. No puedo entender por qué usas una tela que no te cuida activamente». Caminan por pasillos que parecen reorganizarse a sí mismos a medida que pasaban por cámaras donde otros seres, todos luciendo las distintivas orejas alargadas que los marcaban como Baltorán, realizaban sus rutinas diarias. Algunos asintieron cortésmente a Cal, inclinando las orejas hacia adelante en lo que él comenzaba a reconocer como curiosidad en lugar de hostilidad. «La orientación cultural comienza en la cámara de observación», explicó Vex mientras se acercaban a una sala esférica suspendida en medio de un vasto atrio. «Comenzaremos con las convenciones sociales básicas, luego pasaremos a la familiarización con la tecnología». La orientación resultó ser un ejercicio de humillación controlada.
Cal aprendió que los gestos de saludo de Baltorán requerían un posicionamiento preciso del oído, que obviamente no podía manejar, y que su lenguaje escrito era tridimensional, lo que requería que el lector se moviera por el espacio para decodificar el significado. Cuando intentó practicar en una pantalla de texto flotante, logró activar accidentalmente lo que Bex llamó una cascada de probabilidad. Interesante, dijo Bex mientras la realidad parpadeaba a su alrededor durante varios segundos. Nunca he visto a nadie activar una rama de la línea de tiempo al tratar de leer una receta simple para el té de la mañana. ¿Eso es malo? Bueno, en algún lugar del multiverso, acabas de aprender a hacer un té excelente. Aquí, ha convertido la receta en un manual de control del clima. Como convocados por su conversación, comenzaron a formarse nubes dentro de la cámara, con pequeños relámpagos que explicaban lo que Cal esperaba que no fueran palabras insultantes en escritura baldorana. El clima se despejará en unos minutos, le aseguró Bex. ¿Pasamos al transporte? La lección de transporte se llevó a cabo en un patio donde vehículos elegantes que parecían haber sido cultivados en lugar de construidos pesados en filas ordenadas. Cada uno respondió a los patrones de pensamiento, explicó Bex, haciéndolos perfectamente seguros para cualquier persona con el acondicionamiento neuronal adecuado. Dado que carece de las modificaciones cerebrales necesarias, hemos preparado un vehículo de entrenamiento, dijo Bex, señalando algo que parecía un juguete para niños en comparación con la elegante artesanía que lo rodeaba. Tiene capacidades de anulación manual y protocolos de seguridad adicionales. Cal se subió al asiento del piloto, notando la abundancia de lo que parecía ser material de amortiguación. Los sistemas del vehículo se activaron con un sonido como de campanas de viento, y una voz agradable se dirigió a él. Hola, embajador Cal. Soy tu asistente de transporte. Por favor, piense claramente en su destino deseado. El comedor principal, pensó Cal, centrándose en el concepto de comida y alimentación. El vehículo retrocedió rápidamente a una velocidad alarmante, atravesó 3 patios diferentes y se detuvo en lo que sin lugar a dudas era la lavandería del palacio, donde varios miembros del personal de Balturan doblaban ropa que se doblaba a sí misma. Interpretación interesante, gritó Bex, habiendo seguido de alguna manera el ritmo del salvaje viaje de Cal. Creo que pensaste en comer, pero el vehículo detectó tu estado emocional desde esta mañana y te llevó a donde se limpian las cosas. Uno de los trabajadores de la lavandería, un anciano Balturan, cuyas orejas habían desarrollado elegantes estrías plateadas con la edad, se acercó a ellos con lo que Cal estaba aprendiendo a reconocer como la expresión cuidadosamente neutral que usaban los baldoranos cuando intentaban no reírse de él. Embajadora, dijo en un inglés acentuado pero claro. Tu ropa requiere atención. Las nanofibras de esta mañana te han estado siguiendo, esperando servirte. De hecho, pequeños hilos de plata se arrastraban por el suelo hacia la col rizada como enredaderas metálicas, aparentemente habiéndolo seguido a través del palacio. Mientras observaban, los hilos comenzaron a intentar trepar por sus piernas con lo que solo podría describirse como afecto. Son sorprendentemente persistentes, anotó Bex. Por lo general, se dan por vencidos después de 1 o 2 horas. Estos parecen genuinamente encariñados contigo. ¿Eso es normal? Nada de su visita ha sido normal, embajador. Empiezo a pensar que eso es exactamente lo que necesitábamos. Cuando finalmente se dirigieron al comedor a pie después de que Cal declinara cortésmente volver a intentar el vehículo, no pudo evitar notar que otros habitantes del palacio lo observaban con algo que sospechosamente parecía anticipación. La noticia de sus aventuras aparentemente se estaba extendiendo. Mañana, dijo Bex mientras se sentaban a almorzar con alimentos que cambiaban de color y textura con cada bocado. Trabajaremos en la etiqueta básica. Trate de descansar un poco esta noche y tal vez evite tocar cualquier cosa que brille intensamente. Cal miró alrededor del comedor donde prácticamente todas las superficies emitían alguna forma de bioluminiscencia. Eso va a ser un desafío. Sí, estuvo de acuerdo Bex, sus oídos temblaban de diversión. Contamos con ello. Las alarmas comenzaron al amanecer, su inquietante ballena atravesó el ambiente melódico habitual del palacio como una nota discordante en una sinfonía. Cal se despertó bruscamente cuando las paredes de su habitación cambiaron de su pacífico resplandor azul a un rojo pulsante urgente que le hizo llorar los ojos. Activados los protocolos de emergencia, su habitación anunció en lo que él había llegado a considerar su voz perpetuamente servicial. Por favor, mantén la calma mientras se activan las medidas defensivas. Medidas defensivas. Cal salió corriendo de la cama, casi tropezando con los hilos de nanofibras que aparentemente habían pasado la noche organizándose en patrones útiles alrededor de sus habitaciones. ¿Qué tipo de medidas defensivas? En lugar de responder, su ventana, que había estado mostrando una vista pacífica de los jardines de cristal, de repente mostró una visión táctica del espacio circundante. Los puntos rojos se movieron por la pantalla con un propósito siniestro, acercándose al perímetro exterior del planeta. El consejero Bex irrumpió por la puerta sin ceremonia. Sus túnicas generalmente prístinas se pusieron apresuradamente y sus orejas alargadas contra su cabeza en evidente estrés. Embajador, necesitamos trasladarlo a un lugar seguro de inmediato. ¿Qué está pasando? El comandante me ha regresado. Las orejas de Bex se crisparon nerviosamente. Lidera una facción de baldoranos que cree que el contacto con otras especies no es aconsejable. Desafortunadamente, su tiempo es preciso. Corrieron por pasillos que se transformaban a su alrededor, las paredes se movían para crear nuevos pasajes mientras sellaban otros.
El personal del palacio se movió con un propósito eficiente. Todas sus orejas estaban inclinadas hacia adelante en la misma posición de alerta que Cal había visto durante su orientación cultural. La sala de guerra, explicó Vex mientras caminaban. La reina L quiere tu opinión sobre las estrategias defensivas. ¿Mi aportación? Soy diplomático, no estratega militar. Lo más peligroso que he manejado recientemente fue su sistema de transporte. Sí, pero eres humano. Su especie tiene una reputación de resolución creativa de problemas bajo presión. La sala de guerra resultó ser una esfera dentro de una esfera. Sus paredes muestran información táctica en tiempo real en 3 dimensiones. La reina L estaba en el centro. Su presencia dominaba incluso cuando naves holográficas giraban alrededor de su cabeza. Sus oídos, notó Cal, estaban completamente quietos, una señal de que estaba aprendiendo significaba una concentración intensa. Embajadora, dijo sin volverse. Su especie tiene experiencia con la guerra asimétrica, ¿correcto? Desafortunadamente, sí. Aunque debo señalar que la mayor parte de mi conocimiento proviene de libros de historia y medios de entretenimiento. Medios de entretenimiento. Una nueva voz habló detrás de él. Cal se volvió para ver a un Balturan cuyas orejas tenían cicatrices distintivas, líneas paralelas que parecían infligidas deliberadamente. Aprendes la guerra de las historias. Almirante Sepp, dijo la reina Ellera a modo de introducción. Ella comanda nuestra flota defensiva. Almirante, los humanos a menudo exploran escenarios complejos a través de la ficción. No es tan ilógico como parece. Las orejas con cicatrices del almirante Sepp se crisparon con escepticismo. El comandante de la Pnenfoques con 47 buques equipados con quantum perturbadores. Su estrategia es sencilla. Deshabilitar nuestra tecnología, después de la junta el palacio directamente. Muy eficiente. ¿Ha intentado esto antes? La col rizada ha pedido en 2 ocasiones. Las 2 veces rechazamos a él a través de una mejor colocación defensiva. El almirante hizo un gesto en la pantalla holográfica donde se encuentra el palacio de la defensiva de los sistemas brillaba como un protector de la constelación. Desafortunadamente, él ha aprendido de esos encuentros. La col rizada ha estudiado la pantalla táctica, tratando de ignorar el hecho de que estaba completamente fuera de su profundidad. ¿Qué tipo de disruptores cuánticos? Interfieren con la probabilidad de campos que el poder de nuestra tecnología, Vex, explicó. Imagínese si alguien pudiera hacer que la electricidad simplemente dejara de funcionar. Así que cuando llegaron, sus defensas se cierran hacia abajo. Precisamente. Llegamos a ser esencialmente indefensos. La col rizada ha visto el acercarse a los barcos. Una idea de la formación de que él estaba seguro de que iba a parecer ridículo. ¿Lo que sí apagar sus propios sistemas de primera? La habitación quedó en silencio. El almirante Sepp orejas aplanadas completamente en contra de su cabeza. Desactivar deliberadamente nuestras propias defensas. Piénsalo. Él espera que usted siga el mismo patrón. Defiéndete con tecnología, incapacita y luego lucha en desventaja. ¿Qué pasa si no hay tecnología para deshabilitar? La reina L se volvió para mirarlo completamente. Su expresión ilegible. Continúe. Bueno, ayer cerré accidentalmente la mitad del palacio solo por pensar mal en el almuerzo. ¿Y si eso no fue un accidente? ¿Qué pasaría si pudiera usar sistemas manuales o fallas de control para crear patrones defensivos impredecibles? ¿Quieres que rompamos deliberadamente nuestro propio palacio? Preguntó Vex, su voz subiendo una octava. No se rompe, más bien se confunde temporalmente. Como cuando me perdí en tu sistema de transporte. No podía predecir a dónde quería ir porque no sabía a dónde quería ir. El almirante Zephyr lo miraba fijamente con la expresión de alguien observando un experimento particularmente interesante. Las fallas aleatorias del sistema serían imposibles de contrarrestar con disruptores cuánticos. Exacto. ¿Y si su palacio puede reorganizarse, no podría reorganizarse mal? Crear pasillos falsos, mover habitaciones importantes, hacer que toda la estructura sea impredecible. La reina ella caminó hacia el panel de control central, con los dedos bailando sobre las interfaces que respondían a su toque con cascadas de luz. Los sistemas adaptativos del palacio podrían configurarse teóricamente para el caos defensivo, pero estaríamos luchando a ciegas nosotros mismos. Ahí es donde entra en juego el conocimiento de los medios de entretenimiento, dijo Cal, ganando confianza. Los humanos son realmente buenos peleando en situaciones que no tienen sentido. Hemos tenido mucha práctica. Un timbre suave indicaba un mensaje entrante. La pantalla holográfica cambió para mostrar una cara que era inequívocamente Baltorán, pero de alguna manera equivocada. Orejas que habían sido deliberadamente cortadas. Ojos que sostenían el frío destello de la certeza absoluta. Reina Ellera. La imagen del comandante me decía, veo que has contaminado nuestro palacio con presencia alienígena. Entrega al humano. Renuncia a este tonto contacto con especies inferiores y podría considerar permitirte retener tu trono. Las orejas de la reina L se inclinaron hacia adelante en lo que Cal comenzaba a reconocer como ira controlada. Comandante Time, su sincronización sigue siendo impecable. Mi respuesta permanece sin cambios. Entonces me obligas a demostrar las consecuencias de tus elecciones. Mis naves desactivarán tus defensas en 1 hora. Te sugiero que uses ese tiempo para reconsiderarlo.
La transmisión terminó, dejándolos en un intenso silencio roto solo por el sutil zumbido de los sistemas del palacio. Bueno, dijo Cal finalmente, supongo que deberíamos empezar a romper las cosas deliberadamente. ¿Alguien sabe cómo hacer que tu palacio tenga un ataque de nervios controlado? Los oídos asustados del almirante Sepp se crisparon en lo que estaba aprendiendo a reconocer como diversión valdorana. Embajador, creo que puede ser exactamente el tipo de caos que necesitamos. Como si respondieran a su conversación, las luces del palacio parpadearon en un patrón que parecía casi una risa nerviosa. Afuera, los barcos del comandante Tne se hicieron más grandes en la exhibición táctica. Pero por primera vez desde que comenzaron las alarmas, Cal sintió una chispa de optimismo. Después de todo, si había algo en lo que los humanos sobresalían, era sacar lo mejor de situaciones imposibles. Los disruptores cuánticos golpearon precisamente al mediodía y el efecto fue inmediato y espectacular. Cada superficie del palacio que había brillado con una suave bioluminiscencia parpadeaba repentinamente y moría, sumiendo los pasillos en un inquietante crepúsculo. Los sistemas de transporte se detuvieron con sonidos como de tamaño mecánico, y las paredes adaptativas se congelaron a mitad de la transformación, dejando varios pasajes torpemente medio formados. Bueno, dijo Cal, de pie en lo que había sido la sala de guerra, pero ahora era solo una esfera oscura con proyectores holográficos muertos. ¿Esto va exactamente según lo planeado o estamos a punto de intimar mucho con la hospitalidad del comandante Time? El sistema de respaldo debería activarse en cualquier momento, murmuró el almirante Sepp, con las orejas llenas de cicatrices temblando nerviosamente ante la tenue luz de emergencia que había cobrado vida. Sin embargo, en lugar de sistemas de respaldo, la voz del palacio habló con lo que sospechosamente sonaba a confusión. Conciencia primaria temporalmente indisponible. Involucrar subsistemas autónomos. Disculpe cualquier inconveniente durante este periodo de reorganización creativa. El suelo bajo sus pies se estremeció y Cal sintió la inconfundible sensación de movimiento. A través de las ventanas de las cámaras, podía ver los jardines de cristal girando más allá en un ángulo que desafiaba la lógica arquitectónica. ¿Está girando el palacio?, él preguntó. Más como caer, dijo la reina L, con una extraña nota de satisfacción en su voz. Parece que nuestro protocolo de caos defensivo está funcionando exactamente como sugirió, embajador. Un tremendo choque resonó a través de la estructura, seguido de lo que sonó como si el palacio se disculpara consigo mismo en varias frecuencias armónicas diferentes. Esa sería la entrada principal reorganizándose, explicó el concejal Bex, aferrándose a una viga de soporte mientras la cámara se inclinaba a otros 15 grados. El palacio está teniendo esencialmente una crisis de identidad. Cualquier fuerza de invasión que intente navegar por estos corredores se encontrará en un laberinto en constante cambio. A través del crujido estático cuántico de los sistemas de comunicación, escucharon la voz del comandante Time, considerablemente menos compuesta de lo que había sido una hora antes. ¿Qué le has hecho a esta estructura? Mis equipos avanzados informan sobre pasillos que conducen a ellos mismos y habitaciones que existen en varias ubicaciones simultáneamente. El palacio está explorando su potencial creativo, respondió la reina L a través del errático sistema de comunicaciones. Quizás prefiera discutir esto desde la seguridad de sus barcos. Venimos preparados para tus trucos, L. Mis fuerzas se adaptarán. Lo que el comandante de la TAI no había preparado, sin embargo, fue el palacio de la entusiasta aceptación de controlar el mal funcionamiento. La col rizada se encontró a sí mismo separado de los demás cuando el piso se decidió a convertirse en un suave deslizar, depositando en él en lo que parecía ser una biblioteca donde los libros fueron la reorganización de sí mismos por resonancia emocional en lugar de la materia. Novelas de romance, ubicado que en Pangenebly junto a la física cuántica de los textos, mientras que las colecciones de poesía argumentado de forma audible con los manuales técnicos. Disculpe, se dirigió a la cercana estante flotante, sintiendo algo de ridículo. ¿Podrías dirigirme al Salón del Trono? La Sala del Trono está experimentando actualmente una crisis existencial, respondió un Leatherbone volumen en matemáticas avanzadas. No es del todo seguro que quiera ser una Sala del Trono hoy. ¿Puedo sugerir las cocinas? Mantienen una moral excelente a pesar de las circunstancias. Siguiendo los consejos del libro que resultaron sorprendentemente sólidos, las cocinas de hecho habían mantenido tanto su ubicación como su buen humor, atendidas por valdoranos, cuyos oídos meneaban de diversión mientras preparaban lo que parecían ser raciones de emergencia que cambiaban de sabor cada pocos segundos. El embajador llamó al anciano Val Torán que reconoció en la lavandería. La princesita ha estado preguntando por ti. Ella está en la sala del trono o lo que queda de ella. La princesa, la hija de la reina L, Sara, de 7 años e inteligente como el entrelazamiento cuántico. Sus orejas son más largas que las de nadie en la línea real. Marca de fuertes dones, eso es. Cal se dirigió hacia donde debería haber estado la sala del trono, guiado por útiles flechas que las paredes del palacio habían generado espontáneamente. Las flechas lo condujeron a través de pasajes que definitivamente no habían existido esa mañana, pasando por cámaras donde los muebles sostenían discusiones filosóficas con plantas decorativas. De hecho, la sala del trono había sufrido cambios significativos. Lo que había sido una cámara elevada ahora se parecía a una cueva acogedora, su techo bajado quizás al doble de la altura humana y sus paredes curvadas hacia adentro de manera protectora. El trono de la reina L había sido reemplazado por lo que parecía un nido hecho de hilos de cristal.
Y sentada en el centro había una pequeña figura con las orejas más notablemente alargadas que Cal había visto hasta ahora. La princesa Sara levantó la vista cuando él entró por sus orejas, que le llegaban casi hasta los hombros, inclinándose hacia adelante con evidente interés. «Eres el humano que ha estado haciendo reír al palacio», dijo sin preámbulos. «Mamá dice que piensas en colores que el palacio nunca ha visto antes». «No estoy segura de que sea un cumplido», admitió Cal, acomodándose con las piernas cruzadas en el suelo cerca de su improvisado trono. Los hilos cristalinos inmediatamente comenzaron a tejerse a su alrededor en lo que se sintió como un suave abrazo. «Oh, lo es. El palacio se aburre de la gente que piensa en línea recta. Piensas en espirales y zigzags. Te encuentra muy entretenido». Como para confirmar sus palabras, las paredes de la cámara vibraban con colores cálidos y divertidos. «Tu madre me envió para mantenerte a salvo mientras el palacio se arregla», dijo Cal. A Sara le temblaron los oídos en lo que estaba aprendiendo a reconocer como un escepticismo cortés. «Mamá te envió aquí porque sabía que podía ayudarte. Mis oídos escuchan cosas que otros no pueden, como las firmas cuánticas de los soldados que intentan navegar por los confusos pasillos». Inclinó la cabeza, esas orejas extraordinarias cambiando de posición con precisión inconsciente. «Ahora hay 12 de ellos en este nivel. Están muy frustrados. Uno de ellos acaba de preguntar a su comandante si están seguros de que invadieron el palacio correcto». A través de la acústica modificada de las cámaras, de hecho podían escuchar voces resonando desde varias direcciones. Algunos enojados, otros confundidos y al menos uno que sonaba sospechosamente cercano al pánico. «El palacio está disfrutando demasiado de esto», continuó Sara con un tono de acto que solo los niños podían manejar. «Pretende ser útil al proporcionar señales útiles que apuntan a lugares completamente equivocados. Actualmente, 3 soldados están atrapados en un armario de suministros que sigue ofreciéndoles refrigerios». Un estruendo particularmente fuerte resonó a través de la estructura, seguido de la voz del comandante Time, ahora claramente tensa. «¿Cómo es posible que una escalera conduzca hacia arriba y llegue a algún lugar debajo de donde comenzó?» «Arquitectura no kukliciana», Sara le explicó amablemente a Cal. «El palacio leyó sobre ello en la biblioteca y decidió experimentar. Está muy orgulloso de su creatividad matemática». Cal no pudo evitar reír, lo que pareció deleitar tanto a la princesa como a la cámara que los rodeaba. «Entonces, esencialmente estamos bajo el asedio de una fuerza de invasión que se pierde en un edificio que tiene un despertar artístico». «Exacto». Sara juntó las manos con palmas, sus orejas prácticamente brillando de emoción. «¿No es maravilloso?». El momento de ligereza se hizo añicos cuando las orejas de Sara de repente llamaron la atención, con las puntas apuntando hacia la entrada de la cámara con un enfoque similar al de un láser. Su expresión pasó de un deleite infantil a algo mucho más serio, y Cal sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el errático control climático del palacio. «Nos encontraron», susurró, saltando de su nido cristalino hacia la col rizada. «Los malos con las mentes calladas. No piensan como los demás. Sus pensamientos son todos bordes afilados y metal». Antes de que Cal pudiera preguntar a qué se refería, la entrada de la cámara comenzó a brillar con una dura luz blanca que atravesó el cálido ambiente del palacio como una cuchilla. El alegre caos de la última hora de repente se sintió menos divertido y más genuinamente peligroso. «Sara, tenemos que encontrar a tu madre». «No hay tiempo», dijo la princesa, y sin dudarlo, se lanzó detrás de él, presionándose contra su espalda como si fuera un escudo. Sus pequeñas manos agarraron su camisa con una fuerza sorprendente. «Están aquí». La entrada se dilató, la única palabra que describía con precisión la inquietante forma en que las paredes simplemente se abrían, y 3 figuras con armadura oscura atravesaron. Su equipo zumbaba con la misma frecuencia áspera que la luz que transportaban, y Cal se dio cuenta de que se trataba de una tecnología diseñada específicamente para atravesar las defensas cuánticas del palacio. Detrás de los soldados venía la reina L, con las manos atadas con restricciones de energía que chispeaban contra su piel. Sus orejas estaban planas contra su cabeza de una manera que hablaba de una furia apenas controlada. Pero sus ojos encontraron a Sara de inmediato. «Madre», Sara gritó, pero ella no se movió detrás de Cal. «Suelte al niño», ordenó el soldado principal, cuya voz tenía la distorsión metálica de un modificador vocal. «El comandante me desea hablar con el aire al trono». «La princesa se queda donde está», dijo Cal, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «Esta es una instalación diplomática. No tienes autoridad aquí. La inmunidad diplomática no se extiende a albergar fugitivos de la justicia valdorana». El soldado respondió, hasta a un lado, humano. La voz de la reina L cortó la tensión. «Sara tiene 7 años. ¿Qué posible amenaza podría representar para la revolución de su comandante? La misma amenaza que representan todos los linajes reales. Continuidad de un sistema fallido». El soldado dio un paso adelante y Cal instintivamente se movió para mantenerse entre la figura blindada y el niño detrás de él. Fue entonces cuando Sara susurró algo que lo cambió todo. «Puedo oír llorar al palacio». Las palabras apenas se escuchaban, pero tenían un peso que hizo que incluso los soldados se detuvieran. La cámara a su alrededor respondió de inmediato. La cálida luz que había estado pulsando suavemente a través de las paredes de repente se intensificó, y un sonido como el canto de una ballena comenzó a resonar a través de la estructura.
El palacio está triste, continuó Sara, con la voz cada vez más fuerte. No le gustan las personas de pensamiento agudo, sus mentes lastiman su conciencia cuántica. Uno de los soldados levantó su arma, un dispositivo que parecía un rayo cristalizado congelado en forma de metal. Basta de tonterías supersticiosas. Hazte a un lado o muévete. Espera, dijo Cal, levantando las manos pero sin alejarse de Sara. Antes de hacer algo irreversible, probablemente debería saber que la invasión de su comandante esencialmente ha fracasado. ¿Fracasado? La risa del soldado líder fue dura a través de su modificador vocal. Controlamos el palacio. La reina es nuestra prisionera. ¿Cómo hemos fallado exactamente? Bueno, dijo Cal, tratando de proyectar confianza que no sentía. Controlas un palacio que actualmente está perdido en Spaceime. Tus propios hombres están atrapados en varios lugares imposibles en toda la estructura, y estás amenazando a un niño que aparentemente tiene una conexión psíquica con una computadora cuántica del tamaño de un edificio que está teniendo un colapso emocional. El palacio eligió ese momento para demostrar el punto de Cal girando toda la cámara 90 grados, haciendo que todos, excepto Sara, que parecía anticipar el movimiento, tropezaran contra las paredes recién reposicionadas. También, la Col rizada a continuación, recuperar su equilibrio. Su quantum disruptores, básicamente, se han dado en el palacio de un caso de quantum trastorno de déficit de atención. Es que ahora operan en puro impulso creativo en lugar de lógica de programación. ¿De verdad quieres amenazar a una persona a la que parece estar tratando de proteger? Como si fuera convocado por sus palabras, los hilos de nanoibera que lo habían estado siguiendo por el palacio de repente se materializaron en las paredes, el piso y el techo. Ahora se movían con un propósito, tejiéndose en patrones de barrera entre los soldados y la col rizada, sus superficies metálicas reflejaban la dura luz del equipo del invasor. Al palacio le gusta, Sara explicó el asunto de manera informal. Piensa que es gracioso. No quiere que la gente de pensamiento agudo lo lastime. El soldado principal levantó su arma hacia las nanofibras que se acercaban, pero en el momento en que lo hizo, todas las superficies de la cámara comenzaron a latir con colores de advertencia que cambiaban a través de espectros que los ojos humanos no podían procesar por completo. No lo haría, dijo la reina L en voz baja. Los sistemas defensivos del palacio pueden ser confusos, pero no están deshabilitados. Y Sara tiene razón. Ha desarrollado una especie de apego a nuestro huésped humano. El soldado vaciló, y en ese momento de incertidumbre, la voz del comandante me crujió a través de sus sistemas de comunicación. Escuadrón 3, informe de su estado. Tenemos varios equipos atrapados en anomalías espaciales. La estructura del palacio exhibe comportamientos que no coinciden con ningún patrón arquitectónico en nuestras bases de datos. Señor, el soldado principal respondió, tenemos a la reina y al humano, pero la princesa parece estar comunicándose con la matriz cuántica del palacio. Una larga pausa. Entonces explícate. Sara eligió ese momento para salir de detrás de Cal, sus extraordinarias orejas inclinadas hacia adelante en concentración. Comandante Tne, dijo, su voz joven de alguna manera se transmitía claramente a través del sistema de comunicación de los soldados. El palacio quiere saber por qué heriste sus sentimientos llamándolo solo un edificio. Trabajó muy duro para volverse consciente y piensa que está siendo grosero. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando la voz del comandante Tne regresó, llevaba una nota de incertidumbre que no había estado allí antes. El niño está hablando directamente con nuestros sistemas de comunicación. El palacio está hablando a través de mí, Sara corrigió cortésmente. Dice que tus disruptores cuánticos le dieron dolor de cabeza, pero ahora se siente mucho más creativo. ¿Te gustaría ver qué se ha aprendido sobre la manipulación no lineal del espacio-tiempo? La cámara a su alrededor se expandió repentinamente, sus paredes se extendieron hasta parecer kilómetros distantes. El equipo de los soldados comenzó a sonar frenéticamente mientras sus sensores espaciales intentaban procesar un entorno que ya no obedecía a la física básica. Creo, dijo Cal en el extraño silencio que siguió. Necesitamos tener una conversación sobre los términos de tu rendición. Las negociaciones de rendición tuvieron lugar en lo que el palacio había anunciado alegremente como la Cámara de Resolución Diplomática, un espacio que no había existido una hora antes, pero que ahora presentaba cómodos asientos dispuestos en círculo que de alguna manera lograban mirar en todas direcciones simultáneamente. El comandante Tne se sentó frente a la reina L, sus orejas acortadas temblando con frustración apenas disimulada mientras trataba de procesar cómo su invasión cuidadosamente planificada se había convertido en una discusión filosófica con un edificio sensible. Déjame entender esto correctamente, dijo, con la voz entrecortada por una ira controlada. Estás sugiriendo que mi revolución ha fracasado porque un niño de 7 años ha convencido a tu palacio de que desarrolle opiniones, no opiniones, corrigió Sara desde su posición en el regazo de Cal, donde había insistido en quedarse durante las negociaciones. Sentimientos. El palacio estaba muy solitario antes de que todos comenzaran a tener pensamientos interesantes dentro de él. Ahora es feliz porque hay muchos tipos diferentes de mentes con las que hablar. Los edificios no tienen sentimientos, espetó el comandante Tne. La cámara respondió dándole suaves palmaditas en el hombro con un zarcillo de material cristalino que emergía de su silla. Cuando se estremeció, el zarcillo le ofreció una taza de té en su lugar. Creo, dijo Cal con cuidado, que podríamos estar viendo esto desde el ángulo equivocado.
Comandante, su preocupación es que el contacto con otras especies disminuya de alguna manera la cultura valdorana. Correcto. Obviamente, las civilizaciones inferiores corrompen a las superiores a través de la exposición. Es física cultural básica. Excepto que eso no es lo que pasó aquí. Su invasión, que seamos honestos, fue bastante impresionante desde un punto de vista táctico, fue derrotada no por tecnología o estrategia humana, sino por la creatividad valdorana mejorada por el caos humano. El palacio no se volvió menos valdorano cuando comenzó a disfrutar de mi confusión. Se volvió más ella misma. La reina L se inclinó hacia adelante, con las orejas inclinadas en la posición que Cal había aprendido que indicaba una cuidadosa atención. Continúe, embajador. Bueno, mira a Sara. Su habilidad para comunicarse con sistemas cuánticos conscientes no es algo que haya aprendido de los humanos. Es excepcionalmente Valtorán, probablemente genético, definitivamente increíble. Pero requirió interacción con alguien que piensa de manera diferente, es decir, que accidentalmente rompiera todo por esa capacidad de manifestarse plenamente. Sara asintió con entusiasmo. El palacio dice que la mente del embajador Cal sabe a risa y se siente como colores que nunca supo que existían. Quiere retenerlo. El sentimiento es mutuo, dijo Cal, sorprendiéndose de lo mucho que lo decía en serio. Pero ese no es el punto. El punto es que la diversidad de pensamiento no debilita una cultura. Revela fortalezas que siempre estuvieron ahí. La expresión del comandante Tain sugería que estaba luchando con conceptos que desafiaban creencias fundamentales. Incluso si aceptara su premisa, el potencial de contaminación cultural ya ha ocurrido, interrumpió la almirante Sepp, entrando a zancadas en la cámara con sus orejas con cicatrices prácticamente vibrando con diversión reprimida. Comandante, sus propias tácticas de invasión fueron adaptadas del estudio de la historia militar humana. Sus naves usan protocolos de comunicación humana modificados. Su revolución se basa en ideas que no existirían sin la exposición a otras civilizaciones. El silencio que siguió fue roto por la voz del palacio hablando a través de los sistemas ambientales de la cámara. ¿Puedo sugerir una demostración práctica? Embajador Cal, ¿podría pensar en algo completamente imposible? Eso en realidad no es difícil en este momento, admitió Cal. Cerró los ojos y se centró en la imagen más absurda que pudo conjurar. Un universo donde las negociaciones diplomáticas se llevaban a cabo bailando verduras mientras montaban dragones de colores del arco iris a través de bibliotecas hechas de música cristalizada. La cámara a su alrededor brilló y de repente se vieron rodeados exactamente por esa escena. Aunque los vegetales estaban notablemente bien informados sobre la ley interplanetaria y el dragón mostró un excelente gusto por la literatura. Fascinante. Una de las zanahorias danzantes le comentó al comandante Tain. Su enfoque táctico de la revolución muestra claras influencias de al menos 17 paradigmas culturales diferentes. Cuán notablemente valoran de su parte sintetizarlos de manera tan efectiva. El comandante Tne miró fijamente el vegetal durante un largo momento, luego sus manos, luego el dragón de escamas de arcoíris que le estaba ofreciendo al libro sobre mecánica cuántica avanzada. Esto es completamente una locura. Sí, la reina L estuvo de acuerdo. Y absolutamente, brillantemente, Valdorán, nuestra gente siempre ha sido exploradora. Tain, siempre hemos estado buscando nuevos horizontes, nuevas posibilidades. El miedo al cambio no es la preservación de la cultura. Su abandono de todo lo que nos hace ser quienes somos. La escena imposible se desvaneció, dejándolos de vuelta en la cómoda realidad de negociar sillas y té cuántico. El comandante Tne permaneció sentado en silencio durante varios minutos, sus oídos cambiaron gradualmente de su posición plana y enojada a algo más reflexivo. Si tuviera que ordenar a mis fuerzas que se retiren, dijo finalmente, ¿qué garantías tengo de que los intereses valdoranos serán protegidos en estos intercambios diplomáticos? Bueno, dijo Cal, siempre puedes quedarte y ayudar a protegerlos. Imagino que alguien con su experiencia táctica sería invaluable para establecer acuerdos de comercio justo y protocolos de intercambio cultural. ¿Me ofreces un trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de ser parte de la solución en lugar de luchar contra problemas imaginarios. Sara eligió ese momento para deslizarse del regazo de Cal y caminar hacia el comandante Tain. Sus notables orejas se inclinaron hacia adelante en un gesto de pura curiosidad infantil. El palacio dice, tu mente tiene bonitos colores debajo de todas las partes grises enojadas. Me gustaría ver más de los hermosos colores. Algo en la expresión del hombre se quebró entonces, y la col rizada no vimos un peligroso revolucionario, sino alguien que había sido realmente miedo de perder todo lo que él valora. La mano del comandante Tne se movió inconscientemente hacia sus orejas acortadas, y la mirada de la reina L se suavizó con comprensión. Las orejas, dijo en voz baja. Los cortas para mostrar rechazo a la tradición, pero realmente no puedes rechazar quién eres, ¿verdad? Pensé que estaba protegiendo nuestra herencia. Lo estabas, pero no de la manera que esperabas. La reina L se puso de pie, moviéndose hacia un panel de control que se materializó desde la pared de la cámara. Déjame mostrarte algo. El espacio a su alrededor estaba lleno de exhibiciones holográficas que mostraban colonias valdoranas, rutas comerciales, intercambios culturales que abarcaban siglos. Nunca hemos sido un pueblo aislado, FH. Siempre hemos crecido a través del contacto con los demás. La única diferencia ahora es que estamos eligiendo nuestros contactos en lugar de toparnos con ellos.
6 meses después, Cal se paró en la misma sala del trono donde conoció a la reina ella, viendo a Sara demostrar sus habilidades de comunicación cuántica a una delegación de científicos humanos fascinados. El comandante Tne, ahora director de preservación cultural, estaba cerca. Sus oídos volvían a crecer con sorprendente rapidez y su fervor revolucionario se redirigió para garantizar que las tradiciones valdoranas se entendieran y respetaran adecuadamente en todos los acuerdos interplanetarios. Sabes, dijo la reina L, uniéndose a Cal en la plataforma de observación. El palacio todavía pregunta por ti cuando estás lejos en la Tierra. Se ha encariñado bastante con la teoría del caos humano. El sentimiento es mutuo, aunque tengo que preguntar, ¿todavía se reorganiza cuando no estoy pensando con claridad? Oh, sí. La semana pasada, creó un ala completa dedicada a lo que él llama espacios de confusión conmemorativos del embajador Cal. Bastante popular entre los visitantes, en realidad. Cal se rió, viendo cómo Sara explicaba pacientemente a la delegación humana cómo la conciencia cuántica se sentía diferente del pensamiento normal. La princesita había crecido en los últimos meses, pero sus orejas se habían agrandado aún más, marcándola como alguien que algún día uniría mundos de una manera que ninguno de ellos podía imaginar. Nunca pensé que diría esto, admitió Cal. Pero perderme en su sistema de transporte fue lo mejor que me ha pasado. El palacio, respondió la reina L con una sonrisa. No podría estar más de acuerdo. El fin.